En esta oportunidad vamos a hablar de otro tema que tiene que ver también con los pactos, y es la relación entre los pactos y el reino. Cómo se relacionan los pactos y cómo se relaciona el reino dentro de los pactos. Y el reino de Dios y el pacto son temas fundamentales dentro de la teología bíblica, que abarca toda la narrativa desde las Escrituras. Mientras que podríamos decir que el reino de Dios refleja el gobierno soberano de Dios sobre toda su creación, el pacto entonces podríamos decir que es aquella estructura mediante la cual el Señor se relaciona con su pueblo, haciendo avanzar su plan de redención. Es decir, los pactos son el medio por el cual el Señor se relaciona con nosotros, los seres humanos, para cumplir su propósito eterno del reino de Dios. Ahora bien, ambos conceptos no son independientes, es decir, no podemos ver reino y pactos, sino por el contrario, están intrínsecamente relacionados entre sí. El pacto es el medio por el cual Dios establece y desarrolla finalmente y consuma su reino, con Cristo como la cabeza de esta interacción. Siempre debemos tener en cuenta que los pactos apuntan hacia alguien mayor, es decir, hacia Cristo. Ahora bien, desde la creación hasta la consumación final en los nuevos cielos y la nueva tierra, el pacto actúa como ese marco de la historia de redención, mientras que el reino de Dios va a revelar el propósito final de esa historia, que es glorificar a Dios al restaurar su soberanía, que debe ser reconocida universalmente. Ahora bien, en esta enseñanza vamos a explorar la relación entre el pacto y el reino desde una perspectiva totalmente bíblica, destacando también la conexión teológica y la centralidad de Cristo y las implicaciones para la Iglesia como comunidad del pacto y ciudadanos del reino. Con eso en mente y con esa breve introducción, entonces vamos a ver lo que es el pacto. Pero para ver lo que es el pacto, inicialmente debemos definir qué es el pacto para saber qué es y tener el concepto de lo que es un pacto. Podríamos decir que el término pacto en hebreo, berit, y en griego, diateke, aparecen a lo largo de las Escrituras, desde Génesis hasta el desarrollo complementario en Apocalipsis, como un concepto que define la relación entre Dios y la humanidad. Eso es lo que es un pacto. La relación entre el Dios Santo, el Dios soberano, con todas las criaturas, con toda la humanidad. Ahora bien, un pacto no es simplemente un acuerdo de partes iguales. Comúnmente en el derecho civil, los que son abogados, entendemos que un acuerdo de voluntades podría considerarse como un pacto. Un acuerdo de voluntades donde dos voluntades están perfectamente de acuerdo, celebran un pacto. Pero en Dios no sucede de esa manera. Sucede de una manera totalmente diferente. Porque un pacto no es simplemente un acuerdo entre partes iguales. En el pacto con Dios, Dios es quien establece el pacto hacia los hombres. Y entendemos que nosotros, las criaturas, no somos iguales a Dios, desde ese sentido. Entonces, la relación entre Dios y las criaturas es una relación que es soberanamente establecida por Dios, y es Él quien fija los términos, promete bendiciones por la obediencia, así como maldiciones por la desobediencia de esos pactos. Y un gran ejemplo de esto lo podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 28. Los que toman apuntes pueden tomar la cita bíblica. Ahora bien, el pacto es una relación relacional y soberana que es establecida por el Dios Santo, que está caracterizada por promesas divinas, por responsabilidades humanas y una estructura que refleja el carácter de Dios. Berkhof, en su teología reformada, él define el pacto de la siguiente manera: el pacto es una relación legal y moral establecida soberanamente entre Dios y el hombre, en la cual Dios promete bendiciones a cambio de una lealtad fiel y obediente. Teología sistemática de Luis Berkhof, página 262, los que toman nota. Pero citando a Reina, el Reina establece el pacto de la siguiente forma: el pacto es un compromiso bajo sanción, y ahora vamos a explicar por qué.
Y esto es importante, como lo vemos en Hebreos capítulo 9, versículos 16 al 17. Donde se nos habla, vamos a leerlo, busquemos nuestras Biblias, por favor, y abramos la cita como lo establece el escritor de Hebreos. No he marcado por aquí, se me perdió la cita. Dame un segundo, por favor. Hebreos capítulo 9, versículos 16 al 17, dice lo siguiente: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Versículo 17: porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Es decir, es una relación y es un compromiso de sanción. Ahora, porque un pacto sin sanciones no tiene ninguna fuerza vinculante. Entonces, cuando el Señor establece el pacto, Él establece que para que este pacto se cumpla, deben existir unas sanciones que se deben cumplir. Ahora bien, un mandamiento no tiene poder si no tiene un castigo o una consecuencia si se desobedece. Así también un pacto o un compromiso no tiene amenazas, para garantizar la participación. Y hablo de amenazas en el sentido positivo, no en el sentido negativo. Para garantizar la participación de los que participan del pacto. Ahora bien, cuando Dios establece los pactos con los hombres, utiliza y establece sanciones para garantizar el cumplimiento de esos pactos. Esas sanciones llevan implícitas unas responsabilidades para que el ser humano que participa de estos pactos pueda entonces cumplir fielmente el pacto establecido con Dios. Ahora nos centramos en las Escrituras y nos describe cómo Dios administra su relación con su creación y con su pueblo. Ese es el fin fundamentado principal del pacto: establecer la relación entre Dios y los hombres, llamar al hombre. Recordemos que el hombre había pecado, había sido destituido de la gloria de Dios, estaba apartado y muerto en sus delitos y pecados, y ahora el Señor tuvo que establecer unos pactos para que el hombre se pudiera nuevamente relacionar con Dios. Y a lo largo de las Escrituras vamos a encontrar diferentes tipos de pactos que el Señor hizo con el pueblo, o con su pueblo, con la intención única de traerles hacia Él y el poder entonces desarrollar lo que es el reino de Dios. Ahora bien, debemos entender que estos pactos son compromisos soberanos de Dios para Él poder revelar su voluntad y revelar su gloria, y que a través de estos pactos Dios organiza la historia redentora de tal manera que todo el propósito de Dios eterno de salvar a su pueblo es para la gloria de sí mismo y para que este propósito sea llevado a cabo. Ahora bien, debemos entender, como les decía anteriormente, que un pacto tiene unas sanciones, y las sanciones del pacto son importantes y son necesarias, porque no se pueden recibir los beneficios de un pacto sin cumplir ciertas condiciones. En otras palabras, no podemos sacar provecho del pacto sin cumplir sus compromisos. Ahora, los pactos, debemos entender algo, en las Escrituras son iniciativas unilaterales de Dios. No hay ningún hombre que se haya levantado y decir: Señor, quiero hacer un pacto contigo, porque es totalmente imposible. Los pactos que encontramos en la Biblia celebrados por el Señor son iniciativas directamente de Él, como lo vemos en Génesis capítulo 15, donde Dios camina entre los animales partidos, simbolizando su fidelidad inquebrantable a su palabra. Es decir, el Señor siempre es el que llama a establecer pactos. Así que muchas veces, equivocadamente, pensamos que nosotros podemos hacer pactos con Dios. No, yo voy a hacer un pacto con Dios. Yo quiero pactar con Dios: Señor, si tú me haces esto, yo te hago esto. No, debemos entender que la forma pactual, o como entendemos los pactos, tienen un propósito
y es el del Señor traer y llamar a los suyos, interactuar con ellos y tener una relación con los suyos. Ahora bien, la naturaleza de un pacto o la naturaleza del pacto resalta tanto la gracia como la justicia de Dios. Mientras que el pacto de obras, hablando del pacto de obras, depende de la obediencia perfecta del hombre, el pacto de gracia, que lo estudiaremos a profundidad más adelante, descansa en la fidelidad de Dios para salvar a un pueblo pecador. Todos estos pactos que voy a mencionar más adelante serán estudiados en las próximas escuelas. Pero teniendo en cuenta que los pactos es un acuerdo y que tiene unas sanciones, debemos entonces entender cuál es el propósito fundamental de los pactos que el Señor establece con los suyos. Los pactos no solamente van a reflejar la soberanía divina, sino que también muestran la misericordia y la justicia de Dios. Ahora bien, a través de todos estos pactos, Dios revela progresivamente su carácter y su plan para reconciliar al hombre consigo mismo. Esos son los propósitos generales de los pactos que Dios ha establecido. Revelar su justicia, revelar su carácter y finalmente cumplir el plan de reconciliación de las criaturas caídas con Dios mismo. Ese es el propósito de los pactos. No hay ningún otro propósito fundamental en los pactos. No hay un propósito de que si Dios hace un pacto es para bendecirte o para prosperarte de ninguna manera. El propósito fundamental de los pactos es llamar a aquellos que se habían apartado o que estaban lejos y traerlos al redil y traerlos a la presencia de Dios. Ese es el propósito fundamental de los pactos. Los pactos funcionan entonces como aquella base legal sobre la cual Dios interactúa con el hombre en un reino dado. Ahora bien, estos pactos establecen la frontera de un reino, designan cabezas federales, conceden promesas, imponen leyes, designan la descendencia de una cabeza federal, y lo vamos a ver más adelante. Con un pacto, cada parte que se involucra en un reino puede saber entonces cómo actuar y qué esperar del Señor. El reino, entonces, es el pacto realizado, implementado o hecho realidad. Es decir, el reino de Dios, entonces, es el cumplimiento o la fidelización de un pacto. Y estos pactos que el Señor establece tienen una estructura, y es una estructura muy básica, que nosotros la podemos entender cuando Dios hace un pacto. Cada pacto bíblico que contiene elementos fundamentales que nos van a ayudar a nosotros a comprender cuál es el propósito y cuál es el funcionamiento de cada pacto. Por ejemplo, Reginald en su libro lo detalla de la siguiente manera. Él habla de que los pactos tienen partes, habla de que los pactos tienen promesas, de que los pactos tienen condiciones, obligaciones, y habla de las señales de los pactos. Entonces, ¿cuáles son las partes de un pacto? Lo decíamos en la introducción, un acuerdo de voluntades, correcto. Podemos entender que entre dos son más partes, ok. Pero en cada pacto, Dios es quien establece la iniciativa, es quien toma la iniciativa. Eso lo tenemos claro. Entonces, al tomar la iniciativa, el Señor establece los términos del pacto, establece los compromisos de ese pacto, y nosotros los hombres somos la parte subordinada, estamos llamados a responder en fe y obediencia a ese pacto. Entonces, ¿quiénes son las partes identificables en un pacto? Dios y los hombres. ¿Lo entendemos de esa manera? Somos Dios y los hombres, los que hacemos parte del pacto. Ahora bien, además de tener esas partes, los pactos contienen las promesas del pacto. Entonces, los pactos incluyen unas promesas específicas que el Señor asegura cumplir. Y estas promesas van a variar dependiendo del tipo de pacto, pero todas apuntan a una última instancia, y es a la redención y a la restauración. ¿En quién? En Cristo Jesús. Lo que debemos tener en cuenta con los pactos es que todos estos apuntan hacia Cristo.
En la escuela anterior estuvimos viendo las tipologías y todas apuntan hacia Cristo. De igual manera, los pactos se van a desarrollar a lo largo de la historia bíblica, mostrando la relación entre el pacto y el reino, apuntando siempre hacia Cristo. Ahora bien, esto nos debe llevar a entender cuál es entonces, si todos apuntan hacia Cristo, todos estos pactos tienen unas obligaciones o unas condiciones. Y aunque Dios es el quien inicia o establece los pactos, muchas veces el mismo Señor establece las condiciones que deben cumplirse dentro de ese pacto. Por ejemplo, el Señor demanda obediencia perfecta en el pacto que hizo con Adán y Eva. Él demandó una obediencia perfecta. Recordemos que el Señor los coloca en el huerto del Edén y les da unos mandatos. Y les dice: de todo árbol puedes comer, pero del árbol del bien y del mal no puedes comer, porque el día que de él comas, ya conocemos la historia, desobedecieron al Señor y como consecuencia fueron expulsados del paraíso, fueron destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, no se cumplieron las condiciones iniciales. Pero los pactos también tienen algo que conocemos como las señales, y que son aquellos símbolos visibles que actúan como unos recordatorios de los compromisos divinos. Ejemplo, en el pacto con Noé tenemos el ejemplo visible del arco iris. Por ejemplo, con Abraham tenemos el ejemplo visible de la circuncisión, señales físicas que nos iban a recordar el pacto. Ahora bien, a través de todos los pactos que encontramos en las escrituras, vamos a entender que cada pacto se construye sobre el anterior, es decir, cada pacto va revelándose progresivamente. El pacto se va construyendo sobre un pacto anterior, pero revelando siempre el plan redentor del Señor. Entonces vamos a encontrar en las escrituras algunos pactos importantes que comúnmente conocemos como el pacto de obras y el pacto de gracia. Vamos a ver rápidamente lo que es el pacto de obras y cómo este tiene su relación con el reino de Dios. Ahora, después, más tarde, vamos a definir lo que es el reino, entonces podamos entender cómo estos pactos se van relacionando con el reino y cómo finalmente van estos dos ordenados de tal manera que reflejan a Cristo. En Génesis capítulo 1 y capítulo 2 vemos el establecimiento implícito de lo que se llama el pacto de obras. Este pacto de obras lo vamos a desarrollar en la próxima escuela con mayor profundidad. Dios coloca a Adán en el jardín del Edén como su representante federal, bajo el mandato de obedecer su ley y sojuzgar a la creación. Podemos leerlo en Génesis capítulo 1, versículo 28, Génesis capítulo 2, versículos del 16 al 17. El Señor establece a Adán allí en el paraíso. Ahora bien, este pacto de obras tenía como recompensa la vida eterna, simbolizada por el árbol de la vida, Génesis 2:9. Pero la desobediencia de Adán trajo maldición y muerte al mundo. Lo podemos ver en Génesis capítulo 3, todo el desarrollo, y en Romanos capítulo 5, versículo 12. Pero mirando bien el pacto de obras resalta el aspecto soberano del reino de Dios. La soberanía de Dios sobre el reino. Adán y Eva vivían bajo su gobierno con una relación directa con Dios. Pero la caída rompió esta relación y dejó entonces a la humanidad necesitada ¿de qué? De una redención. Y este fue el pacto original entre Dios y la humanidad. Adán, como representante en ese momento de toda la humanidad, era la cabeza federal, es decir, representados en Adán. Él debía obedecer perfectamente a Dios para obtener la vida eterna. Pero la desobediencia de Adán trajo consigo la caída, el pecado y la muerte al mundo. Aunque este pacto fue quebrantado, se establecieron las bases para entender entonces la necesidad de un redentor. Entendemos entonces que a Dios no lo tomó por sorpresa. Dios ya sabía
o Dios tenía el conocimiento. Ahora bien, el Señor había creado a Adán y había creado a Eva con un propósito: sojuzgar la tierra, administrarla y cumplir el propósito eterno de Dios. Ahora bien, Adán como cabeza federal, entendemos lo que es una cabeza federal, es quien nos representa delante de todos, era nuestro representante delante de Dios. A él se le había dado la promesa, pero en el quebrantamiento de esa promesa, al romper esa promesa que Dios había establecido con él, entonces viene el pecado hacia la humanidad y ahora quedamos desprovistos de la bendición de Dios. ¿Qué sucedió? El Señor tenía que enviar un redentor con la intención de redimir a aquellos que habían caído y volverlos a traer a la presencia de Dios. Ahora bien, aquí en este pacto entonces se establece la base para entender la necesidad de un redentor. Por eso les decía que todos los pactos apuntan hacia Cristo, quien es nuestro redentor. Entonces Adán y Eva, o Dios había establecido el reino inicial al crear ¿a quién? Adán y Eva, y darle dominio sobre la creación. Veamos lo que dice Génesis, capítulo 1, versículos 26 al 28, para tener un mayor contexto. Génesis 1, 26 al 28 dice lo siguiente. Permítanme leer para ustedes. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Allí el Señor les había dado un mandato a Adán y Eva. Había establecido con ellos un pacto, el cual ellos tenían que obedecerlo para que se cumpliera. El Señor les dice: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoreen sobre las aves de los cielos, los peces del mar y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Sin embargo, también el Señor había demandado obediencia. Más adelante el hombre desobedece y quebranta este pacto que el Señor había establecido con ellos. Ahora bien, este mandato cultural, es decir, el mandato de ejercer dominio, no solo implicaba la administración de la creación que el Señor había colocado en sus manos, sino que había establecido a la humanidad como representantes del reino de Dios sobre la tierra. Ahora bien, ¿qué relación había entonces con el pacto? Este mandato cultural estaba enmarcado en el pacto de obras. La obediencia a este mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal reflejaba la sumisión del reino, de lo que hablábamos anteriormente. Recordemos que los pactos además tenían unos cumplimientos y unas sanciones. El Señor había establecido como sanción: no comerás del árbol del bien y del mal. Y el día que comas de este fruto, ciertamente morirás. Entonces, allí se reflejaba la sumisión del reino. Y la caída de Adán fracturó este reino, pero Dios entonces introduce la promesa redentora en lo que conocemos como el protoevangelio. Génesis 3:15, vamos a leerlo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ese es lo que nosotros conocemos como el protoevangelio, el principio o una muestra, un destello de lo que iba a ser el evangelio, de la promesa de un redentor. Ahora bien, ¿y por qué era necesario un redentor? Ya lo dijimos anteriormente, porque se había quebrantado el pacto. Entonces, al quebrantarse el pacto y al fracturarse el pacto o la relación que Dios había establecido entre Dios y el hombre, era necesario que el Señor proveyera de un redentor
para redimir, valga la redundancia, y traer a aquellos que se habían apartado ahora a los pies del Señor. Esto es lo que nosotros conocemos allí dentro del pacto. Ahora bien, pero dentro de todo eso, del pacto de obras que se van a desarrollar más adelante, vamos a encontrar otro tipo de pactos. Porque, como les decía anteriormente, el pacto se va a desarrollar progresivamente a través de la historia bíblica y el Señor entonces va a establecer otros pactos. Por ejemplo, va a establecer un pacto con Noé, que conocemos como el pacto noémico, donde Dios promete preservar a la creación y establecer el arco iris como la señal física de aquel pacto. Lo encontramos en Génesis capítulo 9, versículos del 8 al 17. Este pacto lo vamos también a desarrollar con mayor profundidad en otra de nuestras escuelas. Lo que les quiero mostrar es cómo progresivamente el Señor va estableciendo los pactos progresivamente para desarrollar la historia bíblica y finalmente llegar a lo que conocemos como el pacto de gracia a través de todos los pactos. Luego del pacto de Noé, que fue establecido en Génesis, el Señor hace un pacto con Abraham. Recordemos, Dios promete una descendencia. Abraham era un hombre impío, vivía en Ur de Caldea, era un hombre, quizás un hombre idólatra, no lo sabemos, pero el Señor lo llama y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y ves a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham obedece al Señor sin ningún vacilamiento. Entonces el Señor establece un pacto con Abraham y le promete una descendencia, le promete una tierra y que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Lo encontramos en Génesis 12, del 1 al 3, Génesis 15, Génesis 17, en fin. El Señor le da esa promesa a Abraham y establece un pacto con Abraham, lo que conocemos como el pacto abrámico, que también será desarrollado con mayor profundidad en la próxima escuela. Y luego el Señor hace un pacto más adelante con Moisés, su siervo, en el Sinaí. Dios establece un pacto con Israel, dándole su ley como una guía para la vida en su reino. Lo encontramos en Éxodo capítulo 19 al 24, donde el Señor le entrega las tablas a Moisés, establece un pacto con Israel y también se desarrolla todo ese pacto. Pero todos estos pactos van aumentando progresivamente para llegar finalmente al pacto de gracia. Luego de Moisés se establece un pacto con David que se conoce como el pacto davídico, donde Dios promete un reino eterno mediante una descendencia de David que gobernaría con justicia. Lo podemos encontrar en 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16. Pero todo esto tenía un propósito general y era unificar o llevarlos a tener finalmente una relación con Dios o restablecer la relación entre Dios y el hombre. Entonces, para entender esto, debemos entender que el pacto no solo estructura la relación entre Dios y el hombre, sino que también nos une a la narrativa bíblica desde Génesis hasta Apocalipsis. Vemos a un Dios fiel que a través de los pactos va estableciendo su reino y va avanzando progresivamente hasta cumplir con el plan de redención que prometió en Génesis capítulo 3, versículo 15. Estos pactos se van desarrollando progresivamente y uno le va dando paso al otro hasta llegar finalmente al nuevo pacto en Cristo Jesús. Ahora bien, en Cristo se cumple, o el Señor cumple y supera todos los pactos anteriores que se habían establecido. Y el nuevo pacto establecido en su sangre asegura entonces la redención definitiva de su pueblo. Ahora bien, este pacto no depende de una obediencia humana, como los otros pactos que demandaban una obediencia, sino que ahora dependen de la fidelidad perfecta de Cristo. Y este es el cumplimiento de todas aquellas promesas hechas en el Antiguo Testamento y que van a asegurar o nos aseguran la comunión entre Dios y su pueblo, ahora a través de Cristo. Entonces, vemos finalmente a nuestro Señor como el mediador y el cumplidor de todos y cada uno de los pactos. Porque todos los pactos convergen en Cristo. Ahora bien, el Señor Jesús ahora se convierte en aquel segundo Adán.
Finalmente ahora Él va a ser nuestra cabeza federal. Recordemos que Adán era la cabeza federal del pacto de obras y que tenía que vivir una vida bajo obediencia. Sin embargo, vemos ahora a Cristo en el cumplimiento perfecto de estos pactos. Él ahora es el mediador del nuevo pacto, asegurando la salvación mediante su muerte y su resurrección. Entonces vamos a ver cómo la obra de Cristo entra en el cumplimiento del pacto. Sabemos por las Escrituras que nuestro Señor cumple todas las promesas hechas ¿a quién? A Abraham, hechas a Moisés y hechas a David en aquellos pactos. Y en el Señor se realizan todas y cada una de las bendiciones del pacto. Ahora bien, esto nos lleva entonces a mirar ahora lo que es el reino de Dios y cómo estos reinos, o cómo el reino, perdón, tienen una estrecha relación con todos estos pactos de los que estábamos hablando anteriormente. Ahora bien, los pactos, antes de continuar, debemos entender que todos estos pactos que se dieron anteriormente no eran contradictorios ninguno de los otros o contradictorios al pacto de gracia, sino que todos estos pactos, y es lo que debemos entender, señalaban siempre a Cristo. Ahora bien, veamos lo que es el reino de Dios y cómo el reino ahora se relaciona con todos estos pactos. Y vamos a dar una definición de lo que es el reino de Dios. Y podríamos definir el reino de Dios como el dominio soberano de Dios sobre toda la creación, establecido a través de pactos que revelan y administran su gobierno. Entonces vemos cómo está la relación de los pactos con el reino. Decimos que el reino de Dios es el dominio soberano de Dios sobre toda la creación y que este dominio se estableció a través de pactos que revelaban y administraban su gobierno. Y de esta manera es como relacionamos el reino de Dios con el pacto o con los pactos. Este reino ahora no solo va a implicar un control universal de Dios como creador, sino que también ahora muestra una relación especial y redentora con el Señor y su pueblo. ¿Llevado a cabo mediante quién? Mediante nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, el Señor establece relaciones entre cada uno de los pactos que van a estructurar toda la historia de la redención. Y a medida que el Señor iba estableciendo o va estableciendo los pactos, también el Señor progresivamente va revelando su reino. Un dominio en el cual el reino o el rey gobierna como rey soberano, como rey justo. Y este reino, podríamos decirlo que se despliega en varias etapas. Por ejemplo, Reginald lo divide en tres etapas principales. Por ejemplo, Reginald habla del reino de la creación, del reino de Israel y del reino de Cristo. Y que cada uno de estos reinos tiene implícito un pacto que van a resaltar este reino. Por ejemplo, Reginald habla del reino de la creación y dentro del reino de la creación, Reginald establece el pacto de obras y el pacto noémico. ¿Por qué? Porque recordemos que en la creación Dios establece el pacto de obras con Adán y Eva y en el pacto noémico Dios también establece que nunca más iba a destruir a la creación y que había entonces que nunca más iba a destruir con diluvio la creación y coloca como símbolo el arco iris. Y esto da paso progresivamente a lo que conocemos como el reino de Israel, que es establecido en tres pactos, que está establecido por el pacto abrámico, donde el Señor le promete a Abraham una descendencia. Después vemos el pacto mosaico, donde el Señor le entrega ahora las leyes a Moisés que deben cumplir, y luego donde el Señor establece un pacto con David diciéndole que de su simiente también iba a establecer o vendría el Mesías, aquel del cual se había prometido. Y luego Reginald establece que hay un tercer reino, o lo establece como el reino de Cristo, que tiene implícitamente una relación con el pacto de redención y con el pacto de gracia. Ahora bien, pero Reginald también habla de aquello que se llama o podemos reconocer como el reino prometido. Es decir, que durante todo el Antiguo Testamento
Los pactos apuntaban ¿hacia dónde? Hacia un rey eterno. Y ya sabemos que ese rey eterno es Cristo. Pero también nos habla, o podemos entender que él habla de algo que se conoce como un reino inaugurado. Y es que ese reino inaugurado se cumple con la venida de Cristo y que el reino de Dios se hace presente en la tierra, pero no en toda su plenitud hasta la consumación de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Y luego él dice que el reino consumado, es decir, cuando ya se consuma todo el reino, tiene que ver con el regreso de Cristo y que su reinado será plenamente establecido y los pactos entonces tendrían plenamente todo su cumplimiento. Ahora, esto nos lleva entonces a entender que el reino de Dios, como les decía, está relacionado con los pactos y como los pactos fueron dados en el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento el Señor también está estableciendo el reino. ¿Se acuerdan que les dije que la definición del reino tiene que ver con la soberanía de Dios sobre todas las cosas? Pues bien, en el Antiguo Testamento el reino de Dios se va manifestando de varias maneras. Por ejemplo, lo vemos en la creación. Desde el principio, el Señor gobierna como rey y soberano de toda la creación. Podemos leer en el Salmo 93, capítulo 1. Leo para ustedes. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Entonces, desde el principio de la creación, Dios está estableciendo los pactos, pero también está desarrollando el reino de Dios. También podemos ver en el Antiguo Testamento el reino de Dios en Israel. Recordemos, ¿a quién había elegido Dios como su pueblo del pacto? A Israel. Recordemos en Éxodo capítulo 19, versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa, y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios había establecido un pacto con Israel y también estaba estableciendo su reino con Israel en una progresión. Luego el Señor establece un pacto con David y encontramos también el reino mostrado en David. Es decir, él había establecido un rey humano a David, pero le había dado una promesa que de su simiente vendría el Redentor. Lo podemos ver en 2 Samuel capítulo 7, versículos 12 al 16. Y finalmente el reino se va mostrando progresivamente a través de los pactos hasta llegar al Nuevo Testamento. Y cuando nos ubicamos ahora en el Nuevo Testamento y tenemos claro cómo el Señor había establecido todos estos pactos progresivamente para llegar a la consumación final de Cristo como Redentor, vemos que con la venida del Señor, el reino de Dios adquiere ahora una connotación central. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ahora el reino de Dios era visible. ¿En cómo era visible? En Cristo. Recordemos, los pactos eran progresivos apuntando hacia Cristo. Y cuando el Señor viene, el mismo Señor dice, el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué? Porque ya estaba el Redentor en medio de nosotros. Su ministerio, sus milagros y enseñanzas revelaban la naturaleza del reino. Un reino de justicia, un reino de gracia, un reino de poder, un reino de redención. Sin embargo, la consumación plena del reino se espera en su segunda venida, cuando el Señor venga finalmente por su iglesia, se consumirá o se hará la consumación plena de este reino. Ahora bien, pero Cristo apuntando siempre, los pactos apuntando siempre hacia Cristo, nos van a mostrar al Señor como mediador del nuevo pacto. Ahora bien, asegurando la salvación de su pueblo mediante su muerte expiatoria. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 15. Así que,
por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Repito, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, refiriéndose a todo el pacto de obras, los llamados reciban ahora la promesa de la herencia eterna. Finalmente, esto conduce a Cristo como el mediador de un nuevo pacto. Y Cristo entonces mostrando toda la plenitud del reino de Dios. Todas las promesas pactales encuentran su cumplimiento en Cristo. Todas las promesas que se dieron en cada uno de los pactos encuentran su cumplimiento finalmente en Cristo. Veamos lo que dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. ¿Ya lo tienen? Leo para ustedes. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces, todas las promesas que fueron dadas en cada uno de estos pactos, como lo veremos a mayor profundidad en las otras escuelas, con mayor detalle cada uno de estos pactos, que tienen sus condiciones y tienen unas promesas, finalmente todas ellas encuentran el cumplimiento en Cristo Jesús. Esto nos deja ver entonces ahora a Cristo como el Rey del reino. Ahora bien, nuestro Señor como Hijo de David es el Rey prometido que gobierna con justicia y gobierna con santidad. Su resurrección y su ascensión van a afirmar o confirman su señorío universal. Quiero que me acompañen a Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11. Como Cristo ahora es el Rey del reino. ¿De cuál reino? Del reino de Dios, que se revela desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento ahora se hace visible ese reino a través de Cristo. Dice Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces vemos el rey siendo rey del reino que el Señor había establecido a través de la revelación progresiva de los pactos. Ahora bien, aquí entra otro protagonista de la historia, por decirlo de alguna manera, y es la iglesia del Señor. ¿Qué tiene que ver la iglesia? La iglesia, como comunidad del pacto, entonces ahora es llamada a vivir bajo el señorío de Cristo. Y al vivir bajo el señorío de Cristo, debemos reflejar los valores del reino en su adoración, en su obediencia y en sumisión al Señor. Ahora, la relación entre el pacto y el reino de Dios es fundamental para entender la historia redentora. Recordemos, ambos conceptos, pactos y reino, convergen finalmente ¿en dónde? En la persona de Cristo. Hacia allá apuntan ambos conceptos. Porque Cristo cumple plenamente el pacto y establece el reino eterno. Y este entendimiento de lo que es el reino de Dios y de lo que es el pacto y cómo se relacionan entre sí, nos llama a nosotros como iglesia a vivir con esperanza y con fidelidad, anticipando la consumación final del reino de Cristo. Es decir, nosotros ahora como creyentes tenemos la confianza porque el nuevo pacto está asegurado por la obra de Cristo, no por nuestros esfuerzos humanos, sino por lo que Cristo
hizo por nosotros. Es decir, Él fue a la cruz, murió por nosotros y ahora nos ha redimido y nos da acceso al Padre Celestial, reconciliándonos con nuestro Padre. Ahora bien, esta confianza en Él nos asegura que su obra es única, eterna y para siempre, por lo cual usted y yo ahora podemos entrar confiadamente delante de nuestro Padre Celestial y entender lo que significa la seguridad de nuestra salvación. Entendemos entonces ahora que nuestra salvación no depende de ningún esfuerzo humano ni de ningún sacrificio que usted y yo hagamos, porque el sacrificio ya fue hecho una única vez y para siempre, por Cristo nuestro Señor. Así que ser parte, ya voy a finalizar, ser parte del nuevo pacto implica entonces que usted y yo, como iglesia, como creyentes, nos sometamos a Cristo como Rey y que debemos vivir en obediencia a su palabra, es decir, vivir bajo el señorío de Cristo. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Amén